Hola, muy buenas noches amigos. Aquí estamos una vez más ante ustedes, muy contentos por la enorme respuesta que vamos teniendo día con día. El equipo de Miedo 867, estamos bastante contentos. Nos fascina los comentarios de cada quien que nos escriben. Estamos orgullosos de ser de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estamos 100% orgullosos de ser tamaulipecos. Orgullosos de ser del norte de México, ser mexicanos y ser hispanoparlantes. Quisiera agradecer uno por uno, en serio. De repente les contesto sus comentarios con mi cuenta personal porque pues no puedo estar cambie de dispositivo, por si les llega a tocar una respuesta, somos nosotros. Señores, la respuesta de diferentes países, la comunidad latina en Estados Unidos, sepan que siempre están en nuestros corazones. Nuestros hermanos de todo lo que es el Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice, de Sudamérica, Venezuela, Colombia, El Salvador. El Salvador está en Centroamérica, un abrazo para ellos. Colombia, Ecuador, nuestros hermanos ecuatorianos, Perú, Bolivia, Argentina, hasta la Patagonia nos están mandando saludos, de Chile, de Paraguay, de Madrid, España. En serio, no pensamos nosotros que fuéramos a crecer tan rápido. Y en serio, quiero que sepan que México, nuestro país donde estamos aquí, es demasiado grande. Hay una gran diversidad cultural. Podríamos decir que cada estado es un pequeño país. Y a lo mejor les pueden llegar noticias malas de nuestro país, de México. Pero quiero que sepan que la mayoría somos gente trabajadora, gente de buenos sentimientos, de buen corazón. Sepan que México, en una tragedia, siempre vamos a estar. A lo mejor somos los primeros que vamos a hacer memes, pero siempre van a tener nuestra mano, siempre van a tener a nuestro pueblo unido por ayudarles. Este es un saludo también para nuestra gente hermosa de Nuevo Laredo. Y quiero que quede algo muy claro: nosotros no tenemos nada en contra de ningún grupo local paranormal, al contrario. Pienso que el tema paranormal es algo que debe ser visto de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones. Lo que sí les puedo decir, pues aquí en este canal nunca vamos a hablar así con voz así del diablo, no. Ni siquiera vamos a decir que somos, no sé, brujos, adivinos o algo, tampoco lo somos. Somos simplemente personas normales, como todos ustedes, y somos personas que deseamos lo mejor y un bien colectivo. ¿Qué pasa cuando las personas hacen cosas indebidas? En algún momento, pues a algunos simplemente se les deja de hablar, se les aparta de nuestra vida. Pero la sociedad también funciona de una manera, y desde tiempos pues antiguos, lo primero fue privar de la libertad. La libertad es un bien no físico, más que nada espiritual, y también físico, ¿cómo no? Que es lo más preciado que podemos tener. Por muy bonito que esté un lugar donde estés encerrado, te vas a sentir encerrado. Quiero que sepan, esta historia nos llegó de una persona que fue huésped en Nuevo Laredo de un lugar tristemente célebre, que ahora afortunadamente es un parque. Este lugar es el famoso Penal de la Loma. En la época de los 70s y los 80s fue muy famoso a nivel nacional. Nuevo Laredo siempre ha tenido fama pues de que ha sido un lugar donde ha habido mucho problema, sobre todo con el narcotráfico. Y pues no es tanto eso, lo que pasa es que estamos en frontera. Y para los que no saben, Nuevo Laredo es la frontera más importante de Latinoamérica, donde cruzan más mercancía incluso que Tijuana, que Ciudad Juárez, o sea, en cantidades logísticas es más transitada. Este lugar, el famoso Penal de la Loma, llegó incluso a ver películas del Penal de la Loma.
¿Cómo les voy a decir lo siguiente? Era un lugar peligroso en todos los sentidos. Nuevo Laredo antes y hasta la fecha sigue siendo una ciudad demasiado chica como para poder llegar rápido de un lado a otro, y demasiado grande como para poder encontrar a alguien rápido. Entonces siempre ha sido propicio para actos indebidos, y evidentemente pues el penal era para una ciudad chica y había demasiada población. Un lugar de aproximadamente para 300 personas, que estaba en una sola hectárea, llegó a tener cerca de 4,000 internos. Y estamos hablando que de esa hectárea la mitad era estacionamiento. Dense una idea. Ahora es la Plaza Libertad. Ese penal se derribó. Se hizo una implosión que de hecho salió mal, pero nunca lo quisieron admitir. Pero se hizo ahora, es un parque. Hay muchas leyendas en ese lugar. Yo conocí personas que estuvieron ahí y decían que había pues pequeñas áreas dentro de ahí, que había las Bartolinas o celdas de castigo, había talleres de oficios, había un área común, había lo que es el comedor, había el área de baños y de regaderas, pero era un lugar demasiado reducido, había demasiada población. Hay varias historias ahí que vamos a contar, entre ellas una rápida, pero ahorita la que nos concierne es la siguiente. En los años 70, estamos hablando de que pues ya hace bastante, pasó este suceso que nos lo envía un ex interno, ya de buena edad, y sin embargo está al pendiente. Le mandamos un saludo. El correo empieza así, esperemos que les guste. Hola, ¿cómo están, amigos? Les mando un saludo de aquí mismo de Nuevo Laredo. Me gustó mucho el video del objeto que cayó del cielo. Sí se hizo noticia nacional en su momento, y todo concuerda en ese video de que se vio en Nuevo León y en partes de Monterrey, y que cayó cerca de Ciudad Victoria. En aquel entonces Nuevo Laredo era una ciudad, digamos que muchísimo más tranquila que ahora. Sí había problemas y había una que otra cosa. Yo caí de hecho por un incidente, digamos que ridículo, pero bueno, estuve purgando menos de medio año de condena. A pesar de eso, la cárcel era muy diferente a lo que es ahora. Eran tiempos en que tú llegabas y sí, luego te calaban a ver si eras una persona que se defendiera o si ibas a ser víctima de abuso. Así que yo llegué al penal, y como costumbre al que llegaba, pues te daban luego te mandaban. Antes iba alguien a buscarte pelea y ya veían cómo te la rifabas. Afortunadamente, pues como yo entré por pelea, a mí me ignoraron. El lugar, cuando yo entré, estaba ya sobrepoblado. En una sola celda habíamos cerca de 10 personas. Después supe que llegaba a haber hasta 20 o 30 personas en una sola celda. Si en ese momento para nosotros era difícil, imagínense cómo sería después. Puedo decirles que ese lugar era el mismo infierno. Había personas que estaban enfermas de enfermedades de la piel, enfermas con pie diabético. Si supieran el olor que se producía. Nuevo Laredo en ese entonces no tenía manicomio. Había veces que había personas enfermas mentales y las aventaban ahí entre los internos, y pues había unos que incluso pues hacían cosas asquerosas, ¿verdad? Y en realidad sí les puedo decir que era un lugar muy difícil. Más o menos cuando yo tenía un mes pasó la siguiente historia que les voy a contar. Se hizo noticia en su momento en la localidad. Un señor que, digamos que maltrataba mucho a su esposa y golpeó a su familia y a sus hijos. Y entonces terminó cayendo al penal. Cuando llegó, pues sí, le dieron su calentadita que se les daba de bienvenida.
Y aún recordamos que al caer, la primera que fue la esposa a verlo y a dejarle dinero y a llevarle lonche. Cosas que pasaban antes y que todavía pasan, nada más que ahora la gente cree que es diferente, pero en realidad sabemos que no. Les puedo decir que este sujeto, después de que estuvo en el área donde van llegando los iniciados, los primeros ingresados, lo pasaron al área común y ya lo pasaron a nuestra celda. Puedo decirle que ha sido de los peores días que estuvo. Cuando yo estuve ahí fueron los peores días cuando él estaba en nuestra celda. Y les voy a decir por qué. Este sujeto de inmediato se ganó a pulso el siguiente apodo. No es una grosería, pero todos en el primer día que estuvo le dijimos el pedorro. ¿Por qué? El mismo nombre se los dice. Para quien estuvo en el penal de la Loma, sabrá que en cierta ala no era la cárcel así como se ven en las películas que son rejas. No, era un cuartito chico, de aproximadamente 2.5 por 4. Había unos más grandes y unos más chicos, ¿verdad? Para dependiendo el área donde estabas. En esa superficie estábamos 10. Solamente había una especie de litera, y no había baños, estaban en otra parte. Y había una ventanita en la orillita y había una sola puerta metálica, totalmente tapaba todo y nada más había una microventanita en esa puerta. Y ahí nos encerraron el primer día con ese sujeto. Les puedo decir que fue la peor noche que tuvimos. En una sola noche les puedo asegurar que expulsó más de 100 gases. Horribles el olor, horrible. Este sujeto era una persona pues muy desagradable. Tenía todos los dientes cafés. Se veía bastante sucio. La barba toda dispareja, el pelo todo crecido. Olía siempre a axilas. Tenía muchos tatuajes de calaveras y tenía tatuajes de diablos y tenía tatuajes así. Él decía que pues era un chicanón mexicoamericano, para los que no conocen el término. Y este sujeto, aparte de todo, pues estaba extremadamente panzón. Y pues era bastante agresivo cuando se le provocaba. No molestaba a nadie, pero sí era bastante agresivo. Digamos que se pedorreaba cada que le daba la gana. Y sus gases eran tan horribles. En serio, creo que jamás he olido algo igual. Les puedo decir que la primera noche no podíamos dormir los de la celda. Incluso se peleó esa misma noche con otro compañero por el olor tan insoportable que este sujeto desprendía. Con las primeras peleas, el comportamiento se castigaba de la siguiente manera. Ya empezaban las peleas, los guardias llegaban, dejaban que te dieras un tiro, o que te pelearas, o que te desquitaras. Y si ambos quedaban ya, en paz y se calmaban en ese rato, los guardias se iban. Y si no se separaban en cierto momento, o si los guardias les daba la gana, te agarraban y te metían a las celdas de castigo, bartolinas, como los conozcan en otros lugares. Las celdas de castigo eran unos lugares inhumanos, sucios, sin ventanas. Era un lugar muy desagradable. Ahí te podían dejar un día o 2, 3, dependiendo las ganas que les dieran a los guardias. Te daban a lo mucho agua para sobrevivir, una tacita de agua, medio bolillo, medio pan. Era demasiado difícil, no te dejaban ver tu familia durante el tiempo que estabas ahí. Y fue que a este sujeto lo dejaron ahí. Todos después se hizo el chisme de que este hombre, mientras estuvo en su primer día ahí, dibujó de alguna piedra o ahí que halló, de algún pedazo de ahí, con lo que halló, dibujó en la pared un diablo.
las personas que llegaron a estar en ese penal y escuchen esto, no me van a dejar mentir. Era una especie de, pues, de diablo, de demonio musculoso, algo así como Hellboy, pero un poco, pues, más feo. Bastante impactante, muy bien dibujado. Este sujeto del pedorro pues estuvo poco tiempo ahí y llegó a tatuar a unas personas ahí porque sabía tatuar. Y él parecía que buscaba estar en esa celda de castigo. ¿A qué me refiero? Él iba a la celda de castigo y todos decían que se quitaba la camisa y empezaba a azotar el diablo. Y él decía que eso le daba buena suerte. Y definitivamente los días que estuvo, pues, les puedo decir que estuvo varias semanas, le empezó a ir bien, empezó a hacer negocios ahí tatuando gente. Era muy biznero, sabía acomodar todo. Su esposa le llevaba dinero, él tenía un negocio. Y mucha gente empezó a ganar dinero con él, pero a todo el mundo le desagradaba. Era un sujeto insoportable en su presencia. Él podías estar hablando y eruptaba y olía horrible. Era una máquina de fumar. En un día se podía echar 5 cajetillas o una caja completa de cigarros, o sea, una caja completa de paquetes de cigarros. Se la podía acabar uno tras otro. Y como les digo, tú podías estar platicando él 10 minutos y en esos 10 minutos expulsaba 20 gases. Era una persona sumamente apestosa. Y de ahí el apodo. Dio la casualidad de que nos dimos cuenta que este sujeto, por lo menos cada 10 días, buscaba pelea de la nada para meterse en la celda de castigo. Y pues en el área donde estaba él, siempre le tocaba en la misma. Y tan pronto lo metían, y él se quitaba la camisa y empezaba a golpear a la figura del demonio. Y recordábamos que le decía groserías en inglés, pero pues no, en ese entonces no todos sabíamos inglés y ni siquiera sabíamos pues lo más común, ¿verdad? Y oíamos que lo insultaba en inglés. Y ya pasaban unos días y justo cuando salía, él empezaba a hacer negocios y a moverse bien. Y él decía que era por suerte. Lo que voy a contar no sé cómo explicarlo. Ya después de tiempo llegué a ver casos parecidos. Miren, este sujeto empezó a tener problemas con otro compañero de celda con el que se peleó la primera vez. Se peleó con él aproximadamente 10 veces. Donde es que la verdad él era insoportable al dormir en la celda. Hubo unos que pagaron para que los cambiaran. Otros que no teníamos dinero nos teníamos que aguantar. Yo la verdad me amarraba un paliacate en la nariz. Y otros le dijeron que se tapara cuando se durmiera para que pues atrapara un poco el olor. Y aún así era un olor que no se iba ni con el aire. Recuerdo que hubo varios compañeros que se vomitaron con ese olor. Nunca he explicado por qué esa persona despedía tanto gas. Jamás he vuelto a ver algo parecido. Y en una ocasión terminaron peleando otra vez este par. Y a él lo mandaron a la celda de castigo. Y al otro muchacho a la otra celda que estaba a unos metros de separado. Y este sujeto empezó de nuevo se quitó la camisa y empezaba a azotar en la figura del diablo. Y esta figura, fíjense, varios compañeros que llegaron a caer, era muy común que cayeras ahí si los guardias les daba la gana, si te agarraban de bajada, si no les daba sus propinas, o sea, por cualquier cosa podías caer en esos lugares. En serio, era un lugar horrible. Quien haya caído en el penal de la Loma a esa celda de castigo no me va a dejar mentir. Esa figura estaba tan bien dibujada que a muchos les daba miedo. Y incluso muchos se empezaron a portar bien para que no los llevaran ahí.
y los guardias empezaron a darse cuenta de que pues muchos no se sentían incómodos porque era un lugar muy chiquito y luego con esa figura que parecía que te estaba viendo. A donde tú te movieras sentías que volteaba a verte, o sea, ya después escuché que era una técnica de pintura que se llama mirada oblicua u ojos que siguen. Pero bueno, este sujeto volvió a pelear con ese mismo muchacho. Ya les habían levantado varios reportes y se quedaron un par de días en la celda de castigo. Pasó lo siguiente y no sé cómo poder explicarlo. Ya después con el tiempo les puedo decir que llegué a escuchar. En la cárcel nos hacían 3 pases de lista al día. En la mañana a las 7 de la mañana o a las 8 dependiendo normalmente los horarios. Ya después a mediodía y otro en la noche, antes de encerrarnos en nuestras celdas. Recuerdo que esa vez estaba por amanecer y adelantaron el pase de lista porque hubo una especie de investigación y llegaron personas de, no sé si eran federales o judiciales en aquel entonces, y nos hicieron salir antes. Acuerdo que estaba por amanecer, todos andábamos bastante pues adormilados, y el llavero, que era el hombre que controlaba las llaves, salió y abrió las celdas y todos nos formamos. Las celdas de castigo estaban al final, eran 3, pero nada más había 2 ocupadas. Y empezaron a pasar la lista, y pues de esa parte, y todos empezamos a, pues todo normal. De repente empezamos a escuchar ruidos en la celda del pedorro. Empezamos a escuchar gemidos de él quejándose, y empezó a gritar que quería agua, que sentía mucho calor. Recordamos que pues lo único que habíamos escuchado era que él estaba azotando el dibujo, ¿verdad? Porque oíamos siempre que lo azotaba y gritaba groserías. Después empezó a quejarse que tenía calor, que sentía mucho calor, que le abrieran, que lo dejaran salir, que le llevaran agua. Y recuerdo que los guardias pues lo estaban ignorando, y los mismos compañeros ahí le estábamos diciendo que se callara, ¿verdad? Porque pues luego pues los guardias se ponían de malas y nos tocaba a nosotros. Y así que empezó a subir el tono de los gritos, como cuando alguien está siendo torturado. Y pues la celda de castigo era una celda que no se veía para adentro, una puerta totalmente tapaba todo. Y pues no, la verdad no le pusieron atención. El otro compañero que estaba enseguida pues le empezó a gritar que ya se callara, que ya estuviera molestando. Y así empezaron a pasar lista, y de pronto notamos demasiado unos gritos desgarradores desde la celda de castigo, y empezamos a oír que este sujeto, no sé si estaba pateando la puerta o se estaba azotando directamente con la puerta, de tal forma que cimbraba todo esa área, se cimbraba, se sentía en las paredes de ahí eran de concreto. Entonces empezó a gritar que se quemaba, que lo ayudaran. Empezó a gritar, todavía recuerdo, y me desconcentro. Y él empezó a gritar que se quemaba, que lo ayudaran, que le hablaran al llavero, que era el de las llaves. Y un guardia se acercó para, pues supongo que para gritarle que se callara, porque traía una macana en la mano, un barrote. Y lo que pasó fue que el guardia dice que la puerta estaba ardiendo donde se acercó, y empezó a verse un resplandor que venía de adentro de la celda de castigo, y empezó a oler pues a carne quemada. Es un olor que cuando lo sientes nunca lo olvidas.
fue que todos nos alarmamos, ¿verdad? Ya le gritaron a los demás guardias y ya fueron a abrir. Recuerdo que no podían abrir la puerta, o sea, como que se calentó tanto la puerta que el metal se expandió. Yo estuve en herrería trabajando ahí, aprendí el oficio de herrero, y el metal cuando se calienta se expande. No podían abrir la puerta, y recuerdo que pues ya le jalaron, tuvieron que abrirla con un trapo para poder abrir la cerradura. Y cuando abrieron la celda, salió un olor que jamás voy a olvidar. Era un olor a carne quemada, y la escena era impactante. Yo estaba aproximadamente a 2 celdas y pues todos llegamos a ver qué había pasado. Los guardias, recuerdo que el primero salió y persinándose, y la escena era la siguiente. El famoso pedorro había quedado reducido a cenizas. De alguna manera, nadie sabía cómo, este sujeto ardió. En esas celdas no te dejaban meter encendedores. De hecho, en esos entonces se usaba muy poco los encendedores, casi todo eran cerillos. Cuando estabas en castigo no podías llevar cerillos ni cigarros. No había nada dentro con lo que él se pudiera haber quemado. Era un cuarto donde no había luz, no había lámpara, no había nada. No había baño, o sea que ahí te hacías ahí. Todo la celda estaba llena de un hollín negro como grasoso, y el cuerpo de este sujeto quedó totalmente deshecho en cenizas, salvo un antebrazo con su mano y las 2 piernas de las rodillas hacia abajo. El resto del cuerpo había desaparecido. ¿Qué fue lo que nos llamó la atención a todos de inmediato? La ropa del pedorro parecía intacta. Estaba manchada de tizne y hollín, pero no estaba quemada. Ni el pantalón. Y la camisa, traía una camisa de tirantes. Él siempre usábamos había unos que traíamos el uniforme caqui, otros que pues no, ¿verdad? La camisa caqui no la traía, pero la camisa de tirantes estaba gris, pero no estaba quemada. Se hizo gris con lo quemado. Todos nos quedamos totalmente desconcertados, y a muchos nos dio miedo ver que la figura del diablo que el mismo pedorro había dibujado parecía haber cambiado de forma. Supongo que fue por el efecto del calor o algo, o ya conforme yo cuando entré ya estaba muy joven. Yo después seguí estudiando, y pues mis hijos son profesionistas y siempre me ha gustado aprender. Pienso que pudo haber sido el calor el que deformó un poco la imagen, pero primero esa imagen, yo llegué a estar ahí cuando estaba dibujada, tenía como una cara de enojado, y justo cuando pasó ese suceso parecía había cambiarle la cara con una expresión de burla. Muchos se asustaron demasiado, pidieron que borraran esa imagen, y recuerdo que no lo hicieron. Entonces nadie quería caer ahí, todos se querían portar bien ahí. Y ahí empezaron los mitos de que qué había pasado, ¿verdad? Y pues la justicia en México en ese entonces y hasta ahora no se iba a complicar. Se culpó al con el que se peleó, a que le había prendido fuego. ¿De qué forma? Nunca lo supieron explicar.
le dieron otros 5 años al muchacho con el que se peleó, y él siempre lo negó, ¿verdad? Porque nosotros nos consta que pues, no era posible, estaban enseguida, pero nosotros estábamos viendo todo. Solo puedo decir que este pedorro, lo que haya sido, nadie lo prendió, él solo debió haber prendido. El otro muchacho no había manera. Y sin embargo, pues le dieron 3 años más. Hasta eso. Y creo que salió después. Salió mucho antes. Ese suceso, quienes hayan estado en el penal de la Loma en los años 70, lo deben de recordar. Solamente se habló en los periódicos, y de hecho muy poco, porque en esa época sucedieron otros sucesos más importantes. Estaba la crisis económica y estaba con todo, entonces todas las noticias estaban en ese reflector. Y esa noticia pasó desapercibida. Pero eso ocurrió en el penal de la Loma. Y entre otras tantas cosas. No sé si tenga que ver con algo sobrenatural, pero espero que cuenten esta historia. Les mando un saludo y gracias por seguir hablando de nuestra ciudad. Espero les siga yendo bien. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado esta historia. Fíjense, nosotros, el equipo de Miedo 867, tratamos de tomar temas quizá muy arriesgados. En el caso particular nuestro, yo he investigado temas parecidos, y se habla de lo que es la combustión humana espontánea. No sé si ustedes pueden buscar en internet, en Google o en YouTube. Ha habido casos de los años del siglo XVII para acá. Ha habido algunos casos registrados de personas que sin ningún motivo prenden en llamas, y de su cuerpo no queda nada más que ciertas partes. Pero lo peculiar de esto es que siempre la ropa queda intacta. Les voy a comentar lo siguiente. Para que el cuerpo humano quede hecho cenizas, debe de haber una temperatura de más de 800 grados centígrados, que es la que se usa para incinerar cuerpos. Y aún así algunos huesos quedan y se tienen que moler para poderse pues hacer cenizas. Entonces debe haber una temperatura extremadamente fuerte para que una persona pueda quedar reducida a cenizas. La pregunta aquí es: ¿por qué la ropa nunca se quema? Cuando sabemos que la ropa pues es de una densidad menor a la piel y podría prender. Pueden buscar ustedes el tema de combustión humana espontánea. Yo la verdad, pues como no estuve ahí, yo podría decir que es lo que yo supondría. Yo ya había escuchado varios casos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, pero jamás un caso en México, y mucho menos en nuestra ciudad. Por eso es que tomamos este correo, porque de ser cierto, pues es un caso que ni siquiera se registró. Y conociendo pues nuestras autoridades en ese tiempo y hasta la fecha, pues en ese tiempo simplemente no lo tomaron en cuenta, y en esta época pues seguramente le hubieran echado la culpa a quién sabe quién, pues a los malos, a Calderón. Entonces sería muy difícil hacer una investigación ahí. Ese penal fue derribado y ahora es una plaza muy bonita cerca de mi casa, donde yo a veces voy a jugar con mis hijos básquetbol. Es un lugar muy familiar, pero a ciertas horas sí se siente una vibra de nostalgia. Sé que mucha gente murió ahí, y hay historias rápidas que vamos a contar en ese lugar. En serio, espero que les haya gustado esta historia. Mándenos a nuestro correo miedo867@gmail.com para contarnos su historia. Nos encantaría leer historias de ustedes, de todo México, de donde sea que sean ustedes. Mándenos el correo
les queremos agradecer mucho su ayuda. Comenten aquí abajo, denle like, suscríbanse, píquenle a la campanita, apóyenos. Si hemos crecido es gracias a ustedes, ya estamos cerca de los 10,000 suscriptores. En serio, estamos totalmente agradecidos con ustedes. Esperemos que les haya gustado esta historia. Les mandamos un saludo enorme desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.